¿Qué pasó, Nacho? Bufa. ¿Todo bien? ¿Vas a comer? No. Vení. No te vayas. Arranco, listo. Bueno, volvemos con la charla ahora de César Mosca. Esto es un clásico de los grupos CREA, que es sacar los números, los márgenes. Y bueno, César va a presentar los márgenes del año pasado para los cultivos de invierno y qué escenarios pueden presentarse para el próximo, para este año, digamos, ¿no? Así que bueno, César es asesor del grupo CREA 54. Lo dejo con él. Buenas tardes para todos. Bueno, gracias Andrés. Como decía Andrés, voy a tratar de caracterizar de lo que fue la realidad del negocio del trigo y la cebada en la zafra 2011-2012 con resultados de chacras CREA. Estos fueron evaluados casi 100 chacras y vamos a mostrar los números de qué pasó en la realidad, cómo fueron los márgenes de ese negocio. Que voy a intentar mostrarles la proyección que tenemos para los márgenes de cultivo de invierno para esta siguiente zafra, o la que estamos por comenzar. Y después concluir algunas sugerencias de medida de manejo para esta zafra que viene y algunas conclusiones que se desprenden del análisis que vamos a ver. Bueno, y lo primero que nos preguntamos es cómo han sido los rendimientos en las últimas zafras de los cultivos de invierno. Esto ya algo mostró Sebastián, pero básicamente comentarles que hasta la zafra pasada, o sea, sin tomar en cuenta la 2012, nosotros veníamos con rendimientos relativamente estabilizados de trigo, en el orden de los 3.300 kilos, y si tomamos en cuenta la campaña 2011, crecimos, el rendimiento promedio de trigo creció a 3.450 kilos por hectárea, tomaba esas 5 zafras. Y para la cebada, el rendimiento, también tomando la campaña 2011, el promedio estaba en aproximadamente unos 3.000 kilos. Lo que ocurrió la zafra pasada, todo el mundo ya sabe qué fue lo que ocurrió, deprimió muchísimo los rendimientos y eso hace que en la base de datos de las últimas 6 zafras cayó el rendimiento promedio prácticamente en un 10% y ahora ubicó este nuevo promedio en 3.266 kilos para trigo y 2.800 kilos para la cebada. Cuando vemos cómo veníamos en términos de rendimiento de trigo, veníamos con rendimientos bastante estabilizados, 2007, 2008, 2009 y hasta 2010 inclusive. Y lo que pasó fue en el 2011 tuvimos un incremento bastante importante en el rendimiento promedio de las chacras, del 100% de las chacras analizadas de FUCREA. Eso fue aproximadamente un 22% de incremento, o mejor dicho, un 22% por encima del promedio. Y lo que ocurrió en el 2012, que todos sabemos, las condiciones climáticas fueron bastante malas o muy malas, deprimió los rendimientos y esa caída fue aproximadamente de un 32%, eso lo vamos a ver más adelante. En cebada prácticamente pasó lo mismo, el rendimiento, en la línea roja se muestra el promedio de las 6 zafras y el rendimiento de cebada también venía bastante estabilizado. Creció en el 2011 por las buenas condiciones y en el 2012 de nuevo también nos pegó un pernazo, como se dice habitualmente, en un contexto en el cual los rendimientos de cebada en realidad venían creciendo y también venía creciendo el área analizada. Por lo tanto, la verdad que si nos parábamos en el 2011 pensábamos que estábamos haciendo o mejorando bastante en los rendimientos de cebada o en las medidas de manejo, y llegó el 2012 que como que nos ubicó de nuevo en la situación de los riesgos, digamos, de cultivo de invierno. Entonces, si medimos qué era lo que estaba ocurriendo, bueno, el promedio de la zafra de trigo hasta el 2011 fue 3.982, o sea que había crecido en ese año respecto a los 5 años anteriores un 20% y un 22% para cebada, y en el 2012 lo que pasó fue que nos aterrizamos los rendimientos respecto de los 5 años anteriores en un 32%, o sea, simplemente para medir digamos, evaluar el impacto que tuvo ese mal año que fue el 2012 respecto a los años anteriores.
Ahora, ¿qué sucedía respecto de nuestros rendimientos entre trigo y cebada? Y lo que vemos, que nos muestra la base de datos, es que en el 2007 los rendimientos de cebada eran un 25% por debajo de los rendimientos de trigo. Mejoramos, habíamos ido mejorando, mejoramos en el 2008, el 2009 y hasta en el 2010 mejoramos los rendimientos de cebada respecto de lo de trigo, y básicamente lo que hicimos fue mejorar los rendimientos de cebada, porque los rendimientos de trigo prácticamente estaban estabilizados. Y después, en la campaña 2011, que se dieron muy buenas condiciones, ahí de nuevo esa diferencia entre trigo y cebada se ubicó en el 13% y cuando se dieron muy malas condiciones se ubicó en el 15%, situándonos ahora en promedio para los últimos 6 años de un 14% de diferencia en rendimientos entre cebada y trigo. Y básicamente lo que vemos es que igual cuando se dan buenas condiciones, igual las diferencias se fueron de un 13%, pero cuando se dan muy malas condiciones, igualmente se mantiene esa diferencia en rendimiento entre trigo y cebada de las zafras analizadas de FUCREA. Lo que vamos a ver ahora es básicamente, bueno, el año, ya sabemos todo lo que pasó el año pasado, vamos a cuantificar cuán malo fue el año, digamos. Y ahí lo que les quería comentar es que, como todos saben, el margen bruto de las chacras básicamente se calcula como el producto bruto de las mismas menos los costos de producción. Y el producto bruto obviamente es rendimiento por precio. Entonces, básicamente el margen bruto de las chacras es la ecuación de rendimiento por precio descontado los costos. Para el paquete tecnológico que estamos utilizando nosotros, los costos prácticamente no han tenido fuerte variación, o sea que no está ahí la variación en cuanto al margen. Y lo primero que hicimos fue buscar si la variabilidad en los márgenes de nuestras chacras estaban por el lado del precio. Si bien esto está hecho para trigo, si bien se observan variación entre $220 que se vendieron la tonelada de trigo en algunas chacras y en algunas llegó a $320, esa variación solamente determina un 24% de la variabilidad de los márgenes de esas chacras, digamos. Y en realidad lo que explica realmente la variabilidad en los en los márgenes es el rendimiento. Ahí realmente en el año 2012, que es lo que se está analizando, la variabilidad de rendimiento fue muy alta. Teníamos chacras de 500 kilos hasta casi 4.000 en algunos casos, y el rendimiento en definitiva está explicando está determinando el 84% de la variabilidad en los márgenes de nuestras chacras. Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles es que todo lo que hagamos para mejorar, digamos, los rendimientos en chacra, estamos directamente determinando un éxito en los márgenes que obtenemos en las mismas. En este cuadro intento mostrarles cuáles fueron los rendimientos para esas chacras evaluadas, que fueron en total unas 100. En trigo el rendimiento promedio fue de 2.680 kilos y en cebada obtuvimos 2.008 kilos. Se vendió en promedio el trigo a $292 la tonelada y en cebada 245. Eso obviamente condiciona el producto bruto de ambas chacras. Los costos no fueron muy diferentes. La diferencia básicamente fue en menor fertilización en cebada, menor fertilización en general y nitrogenada en particular. Y eso arroja que los márgenes brutos promedio de las chacras analizadas fueron para trigo $210 positivos y en cebada $36 en negativo. Esto quiere decir que ninguna de las chacras evaluadas donde se sembró cebada se obtuvieron márgenes positivos y en algunas de ellas en trigo, y ahora lo vamos a ver, sí se obtuvieron márgenes positivos. La variabilidad de los márgenes en el caso de trigo fue de una chacra en particular de menos $325, pero obtuvimos márgenes, un margen bruto máximo de $454. Y en cebada un margen bruto mínimo de 397 y un margen bruto máximo de 174. Esto es sin incluir rentas. Cuando vemos el impacto que tiene eso mismo con la renta incluida dentro de los costos de producción, ahí vemos lo que les mostraba hoy, no hay ninguna chacra de cebada con
renta, llamémosle positiva, o sea que no pudo ni siquiera pagar la renta de ese semestre. Eso es con datos de rentas reales, digamos, las rentas que pagaban esos campos en esas chacras donde se hizo cebada. Y lo mismo hicimos para trigo. Y ahí vemos que el 45% de los márgenes de las chacras de trigo, perdón, el 45% de las chacras obtuvieron márgenes negativos después de renta, y el resto de las chacras de trigo obtuvieron márgenes positivos, digamos. Básicamente con esto quisimos mostrar lo que pasó. Ahora la idea es un poco centrarnos en qué es lo que va a pasar y, bueno, y qué alternativas tenemos de acá en adelante. Lo primero que queremos mostrar es cuál es la situación que hay hoy respecto de una encuesta que hicimos a nivel de asesores y que relevó 50.000 hectáreas de superficie agrícola de FUCREA. Esas 50.000 hectáreas es de superficie agrícola. Lo primero que sacamos de conclusión es que el 100% están sembradas, están el 100% con cultivos de verano. Y básicamente se distribuye de la siguiente manera: 42% está con soja de primera, un 36% con soja de segunda, o sea, prácticamente las 3/4 partes están con soja, y el resto del área está sembrado con gramíneas C4, en proporciones de 9% para maíz de primera, un 15% en total de maíz y un 7% de sorgo. Esa es la realidad de lo que hay hoy en los campos, y si el día de hoy no hubiera ninguna soja cosechada, solamente tendríamos el 9% del área cosechada, que son los maíces de primera. Cuando ampliamos esa encuesta en términos de intenciones de siembra, lo que surge básicamente es que esas 50.000 hectáreas, la idea es hacer en la mitad de ellas cultivos de invierno, en esa proporción que un 40% iría a trigo y un 11% de cebada, y el resto básicamente iría a cultivo de primera, tal que un 25% se va a sembrar coberturas y un 22% van a ser barbechos. Dos consideraciones respecto de esto. Lo primero es que la intención básicamente de todas las gramíneas C4 que abarcaban un 22%, prácticamente todas irían a barbecho, o sea que sería un barbecho proveniente de gramíneas C4, digamos. Y lo otro, comentarles, es que prácticamente para las 50.000 hectáreas encuestadas, de esa superficie, por los nuevos planes de uso y manejo de suelos, apenas el 1% saldría como área que no podría hacerse agricultura para el invierno que viene. Originalmente habían 52.000 hectáreas, número más, número menos, y ahora estaríamos hablando de 50.000 hectáreas lo que quedaría. O sea que habría prácticamente unas 2.000 hectáreas que no se podrían sembrar con cultivos de invierno, ni cobertura ni barbecho, porque deberían pasar a una fase, llamémosle, de praderas. Bueno, lo otro es que obviamente avena, colza, y hay un 1% que aún no se había definido, o que no había intenciones todavía de hacer nada en particular, son trazas, o sea que no, prácticamente ese va a ser el escenario, que esas 50.000 hectáreas de cultivo de verano de hoy, mañana deberían seguir esa trayectoria. Y básicamente lo que habla también es que se está haciendo un 50% de cultivos de primera y un 50% de cultivos de segunda. Entonces, frente a ese escenario, de lo que más o menos hay hoy estimado que se iba a hacer, lo que quisimos poner arriba de la mesa es si esto tiene alguna lógica real con algún tipo o con los márgenes que estamos proyectando, y para eso quise presentar este gráfico que muestra que en definitiva los márgenes brutos de cultivos de invierno obviamente que están influenciados, como todo cultivo, por el clima, por los precios, por los rendimientos, pero también por la calidad del cultivo, digamos, y que el clima de alguna u otra manera está influenciando sobre la calidad y también obviamente sobre los rendimientos del cultivo, y todo eso hace que se defina el margen, aunque ya vimos que para cultivos de invierno el rendimiento es lo que le imprime o lo que determina más variabilidad sobre el margen de los cultivos. Entonces, ¿qué ocurre cuando
O sea, los precios tienen una importancia bastante grande, digamos, al momento de tomar la decisión de qué vamos a hacer en la siguiente zafra. Y no así los rendimientos, porque en definitiva, cuando obtuvimos una muy buena zafra en términos de rendimiento, como fue el 2011, igualmente disminuimos el área de trigo. O sea que los rendimientos obtenidos en la zafra anterior no serían o no estarían determinando o no estarían operando fuertemente para definir el área de cultivo de la siguiente zafra. Y la hipótesis que manejamos es que lo que se fija el productor al momento de decidir, básicamente es el precio que hay hoy a futuro de trigo para decidir si siembra o no siembra cultivos de invierno. Entonces lo que quiero mostrarles acá es la vida, digamos, de una campaña de trigo se puede graficar en 2 años. El primer año de la vida es básicamente virtual y se define, o dicho de otra manera, el precio que hay por trigo en ese momento es virtual y es por contratos forward que se van construyendo a medida que va transcurriendo el año. Supongamos en la zafra 2010-2011, el productor al momento de la siembra contaba con un precio de opciones forward, digamos, de venta de futuro de $170. En este momento, bueno, se cae Rusia, digamos, y ese precio sube a $230 y en este momento deja de ser virtual el precio del trigo para transformarse en el trigo disponible, o sea, lo que nosotros cosechamos y por lo que habría de precio en ese momento por el trigo disponible. Entonces acá vemos que al momento de la siembra había un precio muy malo y básicamente lo que ocurre es que al momento donde empieza a operar el disponible, donde el momento de cosecha, el precio era mucho mayor que al momento de la siembra. El precio después en el disponible sigue subiendo, alcanza a un pico el trigo de esa zafra casi de $320 y después vuelve a caer, pero en ese momento ya empieza a operar la zafra siguiente, con los precios forward de la zafra siguiente. En este caso arrancamos con mejores precios de trigo, en el entorno de los 230, alcanza un pico en el momento de la siembra, en el 2011, y sin embargo igual, y dicho de otra manera, cuando llegamos a la cosecha, el precio del trigo cae bastante. O sea, en este caso fue a la inversa, en la zafra 2011-2012, que teníamos precios mejores al momento de siembra y al momento de cosecha volvió a caer. Y después, bueno, cuando estaba el disponible, en definitiva, también siguió subiendo y alcanzó, para los que pudieron guardar ese trigo en octubre, otro pico de máxima. Y por último, iniciamos la campaña pasada también con precios al momento de siembra de $210, que no parecían atractivos en ese momento. Posteriormente el precio sube mucho, de hecho algunas chacras se incluyen con cultivo de invierno para capturar estos precios. Y en definitiva, cuando llegamos al momento de cosecha, el precio fue mucho mayor que al de siembra y después, bueno, volvió a caer un poco al punto que hoy el precio del trigo es nominal. ¿Qué quería mostrarles con esto? Básicamente que, en definitiva, el momento en el cual se toma la decisión de precios no consideramos que sea una buena variable para el momento en el cual nosotros realizamos nuestra producción. Vale decir, hoy hay tal vez cierta escepticismo en términos de que no hay buenos márgenes de trigo porque estamos haciendo que el precio al cual pensamos que vamos a vender es uno y realmente no es un buen indicador para calcular los márgenes de trigo al momento que podamos vender nuestra cosecha. Y acá ocurre una diferencia grande respecto de soja y respecto de trigo, porque en trigo, si nosotros quisiéramos hacer muchas opciones de ventas de futuro, en realidad siempre dependemos de llegar hasta final de ciclo para realmente concretar ese rendimiento y que ese rendimiento sea de calidad, a diferencia de soja que uno va monitoreando el cultivo y se va animando a ir vendiendo más. Entonces, aunque el precio del trigo al momento de siembra o de ahí para adelante sea bueno, en realidad lo que vemos es que los productores no se animan a vender más de 1.000 o 1.500 kilos y en definitiva el precio que obtienen por su campaña, por su zafra, termina siendo incide mucho el precio que lo venden al momento que es disponible y no tienen tantas opciones de
de ventas de futuro, como en el caso de soja, producto del riesgo ese de la calidad del trigo. Entonces, básicamente lo que estamos proponiendo es no hacer la simple cuenta del precio que hay hoy multiplicado por un rendimiento que seguramente esperemos obtener, sino imprimirle cierta análisis de probabilidades a un rendimiento y sobre eso calcular los márgenes de trigo. Y para eso hicimos una encuesta a nivel de asesores, cuáles serían los rendimientos para colocar en una distribución normal, cuyo mínimo sea un determinado rendimiento y su máximo, y eso lo ponemos a girar en un programita que básicamente es el RISC, y lo ponemos en una distribución que nos da una distribución normal de probabilidad de rendimiento. Y para el caso de trigo y para los datos que nosotros le colocamos, el rendimiento medio esperado, y esto toma en cuenta no la zafra anterior y no las dos zafras anteriores, sino lo que nosotros pensamos o vemos como probable que ocurra independiente de la zafra anterior o sea, esto es el rendimiento promedio que pensamos que va a ocurrir de trigo, independientemente de la zafra anterior y de la otra que fueron muy buenas o muy malas. Y eso da que el rendimiento promedio es de 3.437 kilos, así proyectamos nuestros cultivos de invierno para trigo, y 3.033 para cebada y 1.726 para colza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ponemos a girar en una rotación un cultivo de trigo, le decimos que tome el rendimiento pero que tiene atrás una distribución normal de rendimientos y que lo haga interactuar todas las veces que nosotros le pedimos que interactúe, digamos. Y con eso construimos la probabilidad de ocurrencia de determinados rendimientos y márgenes. En el caso de la cebada, en realidad éramos más optimistas, le dábamos como 3.200 kilos. Y lo cierto es que por lo que mostré anteriormente, por algún tipo de condicionante, la cebada a nosotros nos rinde menos que el trigo. Y entonces ajustamos de nuevo la distribución de cebada, porque de alguna u otra manera está ocurriendo que, sea por las condiciones que le damos en el ambiente, digamos, seguramente este ambiente que estamos generando en las rotaciones agrícolas, seguramente lleven algo de compactación de los suelos, y seguramente la cebada tenga más sensibilidad a estas condiciones. O sea, porque la fertilizamos con menos nitrógeno y por lo tanto siempre nos está rindiendo menos. O por la interacción que hay entre algunas variedades que estamos haciendo ahora y la incidencia que está teniendo de ramularia dentro de las enfermedades. O porque los antecesores donde estamos poniendo la cebada, que por lo general ponemos la cebada después de trigo y al trigo lo ponemos después de maíz de primera o de soja de primera, por cualquiera de estas combinaciones o todas ellas, lo cierto es que nuestra cebada nos están rindiendo menos que los trigos. Y entonces ajustamos, en función de todo esto, ajustamos los rendimientos de cebada y los hicimos disminuir un poco. Y con los precios hicimos exactamente lo mismo, pues le pusimos a girar en una distribución que tomara un precio muy bajo, un precio medio, alto, y en función de esto, el programita nos da un precio esperado para trigo, cebada y colza, para cultivo de invierno, y también ya pusimos los precios estimados de soja, maíz y sorgo, porque esto lo hacemos girar en definitiva en una rotación. Entonces, lo que nos faltaba para estimar los márgenes para la campaña siguiente, para la zafra siguiente, básicamente era plantear un esquema y ponerle precio a ese esquema de manejo, digamos. Esto también lo hicimos en conjunto con todos los asesores, y básicamente, si ustedes observan el cuadro, los costos totales de producción, en definitiva, no varían mucho, se encuentran entre los 500 y los $600, 675 en el caso de colza, distribuidos también bastante similares en términos de laboreos, en términos de los insumos que le aplicamos al cultivo. Y ahí hacemos una diferenciación en cuanto a costos directos y costos indirectos. Los costos indirectos básicamente son impuestos, asesoramiento técnico, seguros, y creo que eso básicamente. Entonces, con esta tabla teníamos una distribución normal de rendimientos, una distribución normal de precios y
los costos que en realidad no los estandarizamos o no los hicimos correr en una ruta, en una distribución, porque básicamente son siempre los mismos en cuanto al paquete tecnológico que estamos aplicando. Y en función de eso le pedimos al modelito, digamos, que hiciera 10.000 combinaciones posibles de rendimiento y de precios, y en función de eso nos arrojara una distribución normal de probabilidades de rendimientos por precio menos costos, o sea, distribución normal de márgenes para los cultivos de invierno. Olvidé decirle que también una opción dentro de los cultivos de invierno era la cobertura, y ese costo, el costo hundido de hacer una cobertura para hacer un cultivo de primera son $120, y omití decirles también que incluimos la avena como una alternativa, siempre y cuando en algún momento se abra algún tipo de mercado para consumo de avena, para consumo humano, digamos, de avena, y que podamos empezar a producir avena a grano, porque si esto lo producimos de semilla de avena, obviamente automáticamente el mercado se satura. Y bueno, y los resultados que obtuvimos de márgenes de trigo para la siguiente zafra básicamente nos dan que con esa distribución una media que se ubica en $150 de margen. Esto equivale a decir que en el promedio analizado para esta distribución, en el promedio de las veces vamos a obtener $150 de margen por hacer trigo, según la base de datos que nosotros estamos utilizando. Eso obviamente se distribuye entre un mínimo de menos $531 y con un máximo de $1.600 por hectárea en caso de que las condiciones sean muy buenas en términos de rendimiento y obviamente muy buenas en términos de precio. Estos son 4.000 o 5.000 kilos de trigo multiplicado básicamente por $310 vendida la tonelada. ¿Qué más nos dice este gráfico? Nos dice que la probabilidad de obtener márgenes negativos con trigo, para los datos que nosotros incluimos en esas distribuciones normales, son de 35%. O sea, nosotros tenemos apenas un 35% de posibilidades de perder plata haciendo trigo, tomando en cuenta nuestros rendimientos. Y si le pedimos al trigo, en definitiva, que pague por lo menos una renta de $200 por el semestre, las probabilidades de pagar esa renta básicamente nos dan en el 40% de las veces que podemos obtener $200 o más de margen por hacer trigo en nuestras chacras. El mismo análisis para cebada. La cebada nos da una media en esta distribución de $43 con un mínimo de 507 y 1.211. Obviamente, para los rendimientos que nosotros pusimos no podemos llegar a capturar márgenes tan interesantes como trigo, y prácticamente los mínimos se ubican en los mismos 500 y pocos dólares, o sea que la probabilidad de obtener mejores márgenes con cebada obviamente que son menores. La media es de $43. Perder plata prácticamente con cebada ocurre la mitad de las veces, o dicho de otra manera, ganar plata, que el margen sea mayor o igual a cero, ocurre en el 52% de las veces. Y pedirle a la cebada que nos pague la renta de esa chacra con $200 solamente ocurriría 1 de cada 4 años, o sea que no sería esta tal vez una buena alternativa en términos de pedirle que pague, que genere márgenes y que pague renta. Y para el caso de la colza, lo mismo, una media de $110 para los costos de producción y la distribución que pusimos en los datos. $110 la media, un margen, una probabilidad de casi un 70% de obtener márgenes positivos. Para nuestra base de datos parecería ser un cultivo relativamente seguro en términos de probabilidades de no perder plata, pero solamente un 34% de las veces nos paga esos $200 de márgenes, de renta que le pedimos si la renta está en $200. En resumidas cuentas, nuestras proyecciones, bueno, con esos rendimientos estimados promedio después de hacer correr esa distribución normal, son para trigo 3.437, 3.033 para cebada, 1.900 para avena y 1.726 para colza. Esta avena en realidad
los rendimientos que pusimos fue para la típica RL 115 o la 1095A en realidad. No pusimos, porque tampoco disponemos de buenas alternativas para producir grano. Sé que se está trabajando eso hoy a nivel genético y que seguramente en la próxima zafra tengamos alternativa de sembrar avena para grano. Los precios estimados que nos arrojaban las distribuciones eran esos diferentes productos brutos. Y bueno, y básicamente en términos promedio, los márgenes que estamos proyectando para trigo, o sea, si nosotros queremos en el casillero trigo de nuestra rotación poner cuánto estaría contribuyendo, en promedio estamos colocando $150 para trigo, 43 para cebada. Obviamente que la cobertura no genera márgenes, y si no es un costo hundido de $120, $61 para avena y $110 para colza. Y bueno, y ahí abajo se ven los rendimientos equilibrios, cuánto deberíamos obtener en trigo para que el margen sea cero, y nos da 2.759 kilos, 2.828 para cebada, 1.698 para avena y 1.484 para colza. Y bueno, y cuánto debería valer cada uno de esos cultivos para que el margen sea cero, y ahí están los datos, digamos. Todo este análisis siempre lo habíamos hecho, y de hecho lo hicimos también en esta zafra, o esta proyección de zafra que estamos haciendo, para calcular el margen bruto medido en dólares por hectárea, digamos. Pero después de largas discusiones y de algunos datos voy a mostrar eso, también empezamos a incluir otra medida, otra forma de evaluar el negocio agrícola, y es a través de la rentabilidad. Esto es, no necesariamente cuántos dólares me deja por hectárea que dedico a la actividad, sino qué renta sobre capital invertido, como otra forma de también medir el impacto que está teniendo cada hectárea de cultivo de invierno que hacemos. Y ahí hay como dos maneras de medir la rentabilidad. La primera es medir el margen que me arroja esa hectárea sobre los costos totales de producción, incluyendo la cosecha, el flete, asesoramiento técnico, etcétera, etcétera. Medido así, o sea, sobre todos los activos que involucrados totales, la renta de trigo me da un 25% semestral, digamos, la cebada un 7%, la colza un 16% y la avena un 12%. Y obviamente que la cobertura es todo costo, digamos. Sin embargo, la otra manera de medir la rentabilidad del negocio concreto, pero no son rentas anualizadas, son rentas del negocio particular de 6 meses. La otra forma es, bueno, si yo vendo mi trigo, digamos, y le pago al de la cosechadora, al asesor técnico, etcétera, todos esos costos, digamos, lo pago a 30 días, prácticamente estoy no teniendo que desembolsar ese costo, digamos, porque lo pago al momento de que cobro el producido. Entonces, la otra manera que pensamos de medir la rentabilidad es sobre costos operativos o sobre costos hundidos o sobre costos que realmente tuvimos que incurrir para sembrar los cultivos de invierno. Si esa es la manera, entonces la rentabilidad obviamente que se incrementa y pasa a 35% en el caso del trigo, 10% en el caso de la cebada, 23% colza y en el caso de la avena es un 20%. Y en términos también de rentabilidades, o de probabilidades, perdón, también la probabilidad de obtener una renta en trigo mayor a cero es 65% en el caso del trigo, 52% en el caso de cebada y 68% en el caso de colza. Esto es obtener rentabilidades mayores a cero. Y en el caso de si incluimos que paguen un 50% de renta, evaluando la renta en $200, esa probabilidad disminuye a un 39% para trigo, 26% para cebada y 34% para colza. ¿Qué queremos mostrar con esto? Que en realidad el negocio mirado desde una óptica de un excedente de capital puesto a producir cultivos de invierno, la alternativa definitivamente no parece primero, no parece poco tentadora, sino todo lo contrario, y además tampoco parece riesgosa en términos del margen promedio que me está dando relativo al capital que tengo invertido. Sin embargo, esto es una mirada de qué va a pasar mañana, pero sin tomar en cuenta qué va a pasar pasado mañana.
Entonces, lo que queremos mostrar es que las decisiones que estamos tomando actualmente también impactan en todo el sistema de producción, no solamente en el cultivo de invierno de mañana. Entonces, no podemos decidir sobre un cultivo sin tener todo en cuenta todo el contexto agrícola, y también tenemos que tomar decisiones sobre el sistema de acuerdo a cuál es el objetivo de la empresa. Si el objetivo de la empresa está evaluado o medido en el margen bruto por hectárea, tal vez tomemos algunas decisiones. Pero si el objetivo está medido en la rentabilidad que obtenemos por el capital invertido, seguramente las conclusiones sean otras. Y por último, es que los resultados de la empresa se obtienen de una rotación. El trigo o la cebada ocupan un lugar de esa rotación, pero en realidad hay más de componentes y eso también debería estar presente en el análisis de mediano plazo. Entonces, en ese mediano plazo, ponerles algunas cosas que evaluamos que están pasando. En realidad, hoy tenemos un problema, como decía Osvaldo, hoy tenemos un problema qué hacer en el invierno, porque en realidad los márgenes reales de nuestra agricultura se están obteniendo en el verano. Es muy diferente eso a lo que ocurría antiguamente, que se hacía trigo y después en el medio no se hacía nada y después se hacía trigo de nuevo. Pero eso ya es historia, digamos. Tomar la decisión de hoy, decir, bueno, me vuelco todo a soja de primera, implica también que tenga que hacer muchas coberturas. Y lo mismo, volcarse a sojas de segunda o cultivos de segunda también implica que tenemos que hacer los cultivos de invierno. Tomar la opción de volcarnos hacia maíces realmente le imprime un riesgo importante al sistema agrícola de nuestras empresas. Cuando evaluamos las alternativas que tenemos para armar la rotación, nos damos cuenta que en realidad tenemos pocas alternativas. Los planes y uso de manejo responsable de suelos seguramente presione más soja y después Diego va a fundamentar por qué tenemos esa hipótesis. Y en realidad, después de analizar mucho todo esto con asesores, donde algunos tal vez teníamos más la camiseta del doble cultivo y otros teníamos más la camiseta de pasarnos a la soja de primera, en realidad nos dimos cuenta que se ponen en evidencia dos lógicas empresariales y que son bien diferentes lo que evalúan y son bien diferentes también las decisiones que deberían tomar hoy de cara a esta campaña de cultivos de invierno. Y quisimos diagramarlo de esta manera y seguramente faltan muchos indicadores, pero voy a tratar de mostrarles o de comentarles cuál fue esa visión que tenemos sobre esos dos tipos de empresas. Y las tipificamos como empresa tipo S1, donde básicamente apuestan más fuertemente a la soja de primera, donde actualmente están hilando muy fino con la tecnología a aplicar en el cultivo de soja de primera, en términos de la combinación de los mejores ambientes, en términos de la combinación de fecha de siembra con grupos de maduración, en términos de todo lo que haga al momento de siembra y a la elección de cultivares y grupos de maduración. Y obviamente que están tratando de evaluar, medir y ver el impacto que tienen la cobertura, porque evidentemente las tienen que hacer, y un poco lo que comentaba hoy Osvaldo, nos la comemos, hacemos algo de ovinos, transformamos eso en carne, transformamos eso de alguna otra manera o simplemente la quemamos. Y básicamente este tipo de empresas que tal vez son un poco más grandes en términos de escala, están mirando el indicador de rentabilidad para medir el éxito de su campaña agrícola, digamos. Y por otro lado, tenemos lo que tipificamos como empresa S2, que en realidad se sienten más cómodos con la soja de segunda y eso hace que también obviamente le pongan un foco más grande a los cultivos de invierno, pero también tal vez por su escala estén más encima más encima de determinados momentos específicos de los cultivos, básicamente en floración, analizando cuál es el mejor día para aplicar y cuál es el mejor momento para tratar de aplicar en plena floración. Tal vez son empresas un poco más chicas y que seguramente
se hayan sobredimensionado o por lo menos tengan dimensionado su capacidad de siembra a la soja de segunda, digamos. Y de hecho, en más de una de estas empresas hemos visto que al 15 de diciembre tienen el 100% del área de soja de segunda sembrada. Y en estas empresas el análisis que se hace básicamente o la forma de medir el resultado es a través del margen bruto por hectárea. Entonces, con esto simplificábamos gran parte de las discusiones que estábamos teniendo, porque en realidad no se trata de ponernos una camiseta, si somos más hinchas del doble cultivo o si somos más hinchas de la soja de primera. En definitiva, estamos todos de acuerdo que hay que hacer la mayor cantidad de cultivos de verano posible, y cómo llegamos a esos cultivos va a depender de la lógica empresarial y de cómo vean el negocio agrícola cada una de estas dos empresas. Pero nos vimos también en la tentación de un poco lo que hoy comentaba Jaime, digamos, la importancia del cultivo de invierno a nivel nacional es un hecho, digamos, y quisimos medir de alguna manera cómo está dando hoy los resultados medidos en márgenes brutos por hectárea de hacer cobertura soja de primera o de hacer trigo soja, para todos los mismos datos que vimos hoy en la presentación anteriormente. Y lo primero que vemos es que la distribución de márgenes para la rotación trigo-soja arroja una media de $494, con un mínimo de menos 632 y máximos de $2.332. Es una rotación que, comparada con la cobertura soja, que arranca con un menos $120 de la cobertura, aunque obtiene mejores rendimientos en soja de primera, la media se ubica en $386 y un mínimo de 305, o sea, es menos riesgosa en términos de perder dinero, pero no puede capturar el margen que le da la otra rotación en términos del doble cultivo. Si viene un muy buen año para soja y un muy buen año para trigo, la trigo-soja obviamente que capitaliza más ese ambiente en términos de márgenes. Entonces, lo que quisimos, lo otro que siempre surgía, no, pero yo voy a hacer cobertura soja porque es mucho menos riesgoso. Y quisimos ponerle número a ese riesgo también. Le pusimos el número de cuál es la probabilidad de perder dinero en ambas rotaciones. Y el límite, o sea, que sería 0, la probabilidad de perder dinero en cobertura soja es de un 7,7%, que evidentemente es menor, pero para el caso de trigo soja es un 10,8%, con lo cual el riesgo en definitiva no sería una variable que realmente tuviera impacto para los números que nosotros estamos manejando y la diferencia que estamos manejando en nuestras chacras entre soja de segunda y soja de primera. Y acá tengo que hacer un paréntesis grande. Si nosotros, estas distribuciones para soja, nos apoyamos fuertemente en los rendimientos que obtuvimos en las últimas 6 zafras de soja. Y lo cierto es que ahí la diferencia promedio que hubo entre soja de primera y soja de segunda fue de 440 kilos. Lo cierto es que hoy, si analizáramos solamente las 2 últimas campañas, tal vez ese rendimiento fuese mayor, tal vez en el eje de los 700 kilos. Y esto es lo que nos plantea hoy las empresas tipo S1, que en realidad para ellos hacer soja de primera en realidad les equivale a 700 kilos más de rendimiento respecto de hacer soja de segunda. Y en ese caso, tal vez las medias de hacer una cosa u otra tiendan a netearse, digamos. ¿Sí? Con lo cual, estamos, en definitiva, avalando la lógica que están aplicando esos dos tipos de empresas. Sin embargo, cuando medimos el negocio en función del flujo de inversión que requieren cada una de esas 2 alternativas, ¿no? En definitiva, la inmovilización del capital que requiere la soja de primera se hace a través de la cobertura y después se ponen todos los costos de hacer la soja, y analizamos también el otro flujo, que es hacer el trigo, cosechar el trigo, a poner los insumos para la soja y hacer la soja. Cuando analizamos eso, nos sorprendió, pero la rentabilidad sobre insumos inmovilizados, o sea, sin contar la cosecha y todos los costos
de la última parte del ciclo, llamémosle de la soja, nos dio que la rentabilidad de hacer cobertura soja es del 70%. Y la rentabilidad de hacer trigo, soja de segunda es del 58%. Esto es ahora sí anualizada, digamos. Estamos analizando la renta anual de hacer una cosa u otra. Entonces, nuevamente apoya la hipótesis de que en realidad las empresas más tipo S1, buscando o analizando su negocio en términos de rentabilidad, definitivamente les es más rentable hacer cobertura soja de primera que trigo, soja de segunda, aún corriendo prácticamente los mismos riesgos de perder plata, pero en términos de inmovilización de capital obtienen mayores rentas. Bueno, y después quisimos ver en qué frontera nos estábamos moviendo para la base de datos que nosotros estamos utilizando. Si el rendimiento promedio de soja de primera utilizado por nuestra base de datos, que es 2.326 para soja de primera, y esto es lo que proyectamos con todas las seis campañas que analizamos, no las últimas dos, que los rendimientos se han disparado. Si analizamos, 2.326 fue el rendimiento promedio que nos da nuestra base de datos y pusimos adentro de la distribución normal. Si le pedimos a la soja, haciendo soja de primera, que iguale los 400, casi $500 de margen que obteníamos por trigo, soja de segunda, el rendimiento promedio de soja de primera debería crecer en 233 kilos y ubicarse en 2.559. O sea que en promedio nuestra soja de primera siempre debería dar 2.559 kilos para igualar los márgenes de hacer trigo soja. Eso para 3.450 kilos de trigo, que fue nuestro rendimiento promedio de trigo. Si el rendimiento de soja para igualar ese margen, cuando ponemos 3.450 kilos de trigo, es 2.675. ¿Qué pasa si presionamos y nuestro trigo nos da 4.000 kilos? Ahí le deberíamos pedir a la soja que rinda 2.923 kilos, o sea, le exigiríamos más a la soja que rinda eso para igualar los márgenes de hacer trigo, soja de segunda, manteniendo los rendimientos de soja de segunda, obviamente. Y a la inversa, digamos, ¿cuánto debería disminuir el rendimiento de trigo para que sea indistinto para nosotros hacer cobertura soja que trigo, soja de segunda? Y ahí nuestro rendimiento de trigo, que en un momento se ubicaba en términos promedios en 3.437 kilos, podríamos disminuir ese rendimiento a 2.921 kilos, que sería indistinto para nosotros hacer una alternativa u otra. Entonces, básicamente, y a modo de síntesis o de conclusión, en realidad, cuando nos dimos cuenta que no podíamos analizar qué hacer en el invierno pasado desde una lógica sola, en el invierno que viene, desde una sola lógica, y incluimos en el análisis que hay dos lógicas y que cada una de ellas opera diferente, la empresa en definitiva va a resolver de acuerdo a esa lógica que tenga de producción si es más conveniente o rentable o en términos de márgenes hacer trigo o dejar de hacerlo. Y afortunadamente con esa inclusión de ese nuevo análisis dejamos de tener las discusiones prácticamente acaloradas que teníamos a nivel de asesores cuando nos poníamos la camiseta de una u otra alternativa. Independientemente de si vamos a hacer cobertura o vamos a hacer cultivos de invierno, si nuestra decisión es hacer cultivos de invierno, la idea básicamente es, en función de lo que se vio anteriormente, dar algún tipo de sugerencias para la siguiente campaña que nos parecen más que importantes en aras de lo que se vio anteriormente. En primera instancia, lo que ya se recalcó, siembras tempranas de trigo definitivamente están dando mejores rendimientos. Evitar básicamente en lo posible, la tesis que vimos hoy, evitar en lo posible el trigo sobre trigo, y acá una luz amarilla en el 2013, el trigo sobre trigo fue un 18%, o sea que eso, o tomamos la alternativa de sembrar variedades menos susceptibles, o esto habría que revisarlo definitivamente. Después, en términos de trigo y cebada, considerar los pronósticos climáticos al momento de decidir variedades y fecha de siembra.
nos parece importante para ambos cultivos. Sobre todo, habrían hoy algunas alternativas de manejo en términos de hipótesis que podrían ubicarnos que si el año viene con determinada tendencia, podríamos tomar algunas medidas de manejo que podrían de alguna manera mitigar ese efecto. Para cebada, replantarlo en los ambientes donde la ubicamos, la verdad que se nos planteó un signo de interrogación en términos de por qué estamos obteniendo menores rendimientos de cebada que de trigo y no sabemos si es causa o si es consecuencia. Parecería que tratamos a la cebada como la cenicienta de nuestro cultivo de invierno y si es así, ya automáticamente estamos condicionando los rendimientos y como los rendimientos, en definitiva, explican o determinan el 84% del éxito medido en margen, estamos ya condicionando la alternativa cebada en nuestras rotaciones. Y básicamente para colza, obviamente que destinarlo a buenos ambientes, en el entendido que es muy sensible a anegamientos, dejemos ambientes con poca cobertura y obviamente antes de hacer mucha área de colza, tengamos solucionados los aspectos operativos que la cosecha básicamente le impone. En términos de conclusiones de lo que vimos hoy, parecería que el precio a futuro del trigo en el momento de las siembras tiene un componente, y entre comillas, emocional importante al momento de tomar la decisión. Si analizamos realmente los márgenes, analizar la agricultura eso es una propuesta, analizar dentro de nuestro sistema de producción desapasionadamente, esto no es camiseteo, digamos, no hay que defender las posiciones, esto es un mensaje a la interna también de nosotros como equipo de asesores, no hay que defender esto apasionadamente, sino con un análisis de proyecciones y utilizando las probabilidades, que es hasta ahora la mejor herramienta que hemos encontrado para analizar el impacto de la agricultura en nuestras empresas. Y creemos de alguna u otra manera que existen hoy elementos para decidir cuál es la mejor estrategia en términos agrícolas para alcanzar los objetivos que las empresas hoy se han propuesto, sea esta en términos de rentabilidades o sea esto en términos de margen bruto. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, César. Les recordamos que en la carpeta tienen para hacer preguntas que después van a ser recogidas por integrantes de FUCREA. Y también les hacemos acordar que también hay un formulario de evaluación de la jornada que les pedimos por favor que lo completen y que lo dejen a la entrada, que es alguna herramienta de mejora.